Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es nuestra segunda clase de Ciencias Naturales. Como ven en la pantalla, ¿no es cierto?, vamos a hablar del movimiento. Pero específicamente vamos a ver los conceptos básicos que se usan, ¿no es cierto?, para describir el movimiento. Primero, la cinemática. La cinemática es una ciencia de física, ¿no es cierto?, que va a estudiar el movimiento de los cuerpos, cómo nosotros vamos cambiando de un punto a otro punto, o sea, cómo nos vamos desplazando, qué trayectoria vamos a realizar, qué distancias vamos a alcanzar. Entonces la cinemática es esa ciencia que solamente se va a dedicar a estudiar los cambios de movimiento. Para eso vamos a compartir un video. No se escucha. Dice que no se escucha. En opciones, ver opciones en tu pantalla. Del Zoom, en la parte de arriba. En opciones. No, por aquí. Más. Compartir. Compartir sonido. Listo. Hola, mi nombre es Galileo Galilei y juntos aprenderemos el fascinante mundo de la cinemática. Pues bien, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. A continuación veremos algunos ejemplos. Todo a nuestro alrededor está en movimiento. Hemos creado máquinas que nos facilitan el movimiento. Aunque los árboles se mueven muy poco, también se observa movimiento en la naturaleza. En realidad, todo el universo está en movimiento, no existe nada en reposo. Nuestro planeta gira alrededor de su propio eje y nos lleva por el espacio a una velocidad de más de 100.000 km por hora. Sin embargo, en la práctica se suele considerar a la Tierra como si no se moviera. Hemos estado hablando del movimiento, pero ¿qué es el movimiento? Se define movimiento como el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia que se supone fijo. Mira el siguiente tema en el que trataremos acerca del sistema de referencia. Espero que al final de este video te haya... Ya, entonces, ¿no es cierto? Eso es la cinemática, estudio del movimiento. Pero también tenemos que hablar de sistemas de referencia y sistemas de coordenadas. ¿Qué significa estos sistemas de referencia y sistemas de coordenadas? El sistema de referencia nos va a decir dónde nosotros estamos ubicados y qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, si yo estoy acá, yo veo que ustedes hacen movimiento, pero si pongo el visor en ustedes y ustedes miran hacia acá, ustedes van a ver que yo estoy haciendo un movimiento. Entonces, ese es el sistema de referencia, va a depender desde qué punto se está mirando. Ahí está el ejemplo de una señora que ella ve pasar el auto, pero la persona que va conduciendo el vehículo va a ver, ¿no es cierto?, que al ir avanzando, la mujer se va a ir perdiendo. Y el sistema de coordenadas es donde nosotros vamos a posicionar al objeto que va a hacer un movimiento. Y siempre el objeto va a tener un punto de partida y un punto final, hasta donde llegó, hasta donde se desplazó. Para eso nosotros lo ordenamos en los ejes, que pueden ser el eje X, el eje Y, y a veces se agrega el eje Z, ¿ya? Y ahí yo voy ordenando este sistema de coordenadas.
Por ejemplo, en la letra A, la imagen muestra, ¿no es cierto?, un solo vector. Ese vector es una flecha. Nosotros siempre el movimiento lo vamos a indicar con una flecha. Esa flecha se llama vector, pero es uno solo, por lo tanto se llama sistema de coordenadas en recta. Ese sistema de coordenadas en recta puede ser que el móvil vaya en un sentido o venga en el otro sentido, pero siempre lo va a hacer en línea recta. Y ahí lo llamamos eje X. En cambio, hay otro sistema de coordenadas en donde nosotros ordenamos en un plano, como yo ordeno las piezas en un plano. Y ahí ya necesito dos ejes de coordenadas, el X y la Y. El X generalmente me va a decir el tiempo que yo utilizo en hacer un desplazamiento o un movimiento. Y el Y me va a ir indicando, ¿no es cierto?, a medida que va avanzando. ¿Cuántos centímetros avanzó? ¿Cuántos metros avanzó? ¿O cuántos kilómetros avanzó? Y por eso se puede poner el ejemplo de las piezas de ajedrez. Si las piezas de ajedrez yo las muevo y me fijo en mis coordenadas, yo puedo marcar a dónde está esa pieza en movimiento. Y cuando subo una escalera y también quiero ver qué tiempo demoró desde que subió a esta escalera mecánica hasta que llegó al segundo piso. Y ahí me voy a dar cuenta que en el eje de las X va a ir variando el tiempo, pero en el eje de las Y va a ir marcando a la distancia que se está encontrando del suelo. ¿Se entiende? Más o menos. A ver, hagan al tiro las preguntas para no cambiar. Y disculpe, el sistema de coordenadas en plano es lo que muestra el monito acá. Los dos figuras de abajo, la de ajedrez y la de la escalera mecánica. ¿Por qué estamos hablando en plano? Si yo podría decir igual que el vehículo. Lo que pasa es que la persona que se está moviendo en una escalera mecánica está cambiando la altura. No va en una línea recta y en el piso. Entonces, si yo me desplazo aquí, eso sería una coordenada recta. Pero si yo tengo que subir una escalera o cambiar de posición de esta sala a otra sala, ya tengo que usar un plano. Porque en un momento voy a estar aquí, en el recreo voy a estar acá, y después del recreo voy a estar en otra sala. Entonces, el sistema de coordenadas me va a indicar en qué tiempos yo cambié mi posición. Esa es la diferencia, ¿ya? Y está el sistema de coordenadas en el espacio, en donde me va a indicar un volumen, ¿ya?, una profundidad. Entonces ahí tengo que agregar el otro eje, que es el eje de las Z, ¿ya? El eje de la X sigue marcando tiempo. El eje de la Y me va a marcar la altura, y el eje de la Z me va a indicar el ancho. Entonces yo puedo medir en esta sala cuánto demoro en desplazarme de la puerta a mi asiento, cuál era la altura de la sala, cuál era el largo de la sala o el ancho de la sala. Y ahí yo puedo decir, en un momento estuve acá en esta mesa, en otro tiempo estuve en la mesa del fondo, o estuve en la mesa de la entrada. Obviamente en estos tiempos ahora yo no lo puedo hacer, pero ahí yo podría ir indicando cómo me moví, o cuando uno se desplaza en su casa, de la cocina fui al comedor, del comedor fui al escritorio, ¿ya? Entonces me estoy cambiando, pero me está indicando en el espacio en el que yo me estoy moviendo. Entonces por eso agregamos el eje de la Z. ¿Puedes repetir qué significa La X, en este caso, ya, la X me va a indicar el tiempo que yo demoro en hacer el movimiento. La Y me está indicando, puede ser el ancho o el largo. Y la Z me está indicando el alto. Y en un cubo es lo mismo, largo, ancho. Y aquí ponen dos ejemplos para ver, ¿no es cierto?, la localización o la posición de dos objetos distintos. Y lo estamos ordenando en coordenadas. La coordenada que yo estoy mirando acá,
¿cuál de las tres es? De las tres tipos de coordenadas que nombramos. X. Ya, el eje es la X. ¿Y cómo se llama esa coordenada? La recta, ¿ya? Aquí en la recta, cuando yo indico, ¿no es cierto?, el cambio de posición, lo puedo indicar con una flechita corta que me va a indicar un vector. Siempre que nosotros usemos en física flechitas, significa que esa magnitud es vectorial, o a veces es escalar. Pero cuando es vectorial, yo la marco, ¿no es cierto?, con una flecha cortita, por ejemplo, como la velocidad. Miremos acá el ejercicio. ¿En qué posición está el reloj de arena? Menos 30. ¿Y en qué posición está la botella? En 30. ¿Ya? Tenemos un valor negativo y tenemos un valor positivo. Entonces yo puedo decir, la botella está en el eje de las X en los 30 centímetros. Y podría agregar más, si está a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Si ustedes miran de frente, la botella está a la derecha y el reloj a la izquierda. Entonces yo puedo decir todo eso de la posición y así sé de manera exacta dónde está ese objeto. Y si cambia de posición, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir que el reloj de arena lo movimos al 0 y que la botella también la desplazamos. Entonces yo digo que la posición cambió. Cuando yo la botella la llevo al 0, digo que la botella se desplazó, ¿no es cierto?, y se posicionó y su movimiento fue hacia la izquierda. En cambio, la otra fue hacia la derecha. Y yo todo eso lo puedo ir indicando y puedo ir dando los valores. Entonces, ese es un ejercicio que uno les puede hacer a usted y le pregunta la posición del móvil. Generalmente hablamos más de la palabra móvil que objeto, porque el móvil puede significar reloj de arena, botella, un vehículo, un animal, una persona. Entonces, móvil significa el objeto que se mueve. No necesariamente móvil tiene que ser un vehículo. Entonces, aquí vienen los siguientes conceptos. Móvil, desplazamiento y trayectoria. Si mueves la flechita para que desaparezca. Entonces tenemos móvil. Si miramos la imagen del móvil, ese vehículo se está moviendo. Por lo tanto, un móvil es todo cuerpo que se encuentra en movimiento. Eso es móvil. Si yo hablo de desplazamiento, ¿no es cierto?, es cuando empezó a moverse ese móvil y hasta dónde llegó ese móvil. Entonces, tuvo un traslado y cambió su posición desde su inicio a su final. Y la trayectoria, para ver la diferencia con el desplazamiento, por ejemplo, lo puedo hacer en línea recta, pero lo puedo hacer de aquí a la esquina. Y sigue siendo en línea recta. Entonces yo estoy marcando el punto de inicio y el punto final. Pero a lo mejor yo hice una trayectoria distinta a caminar recto. Me fui por aquí, pasé por el banco, seguí por allá y fui haciendo como un zigzag. Cuando yo dibujo imaginariamente el zigzag, el camino que yo hice en el recorrido, eso se llama trayectoria. Puedo marcar la trayectoria, dibujar la trayectoria, pero tomo el primer punto donde empezó la trayectoria al último punto, voy a lanzar una línea y ese va a ser el desplazamiento, que no va a ser igual a la distancia recorrida. ¿Se entiende por qué no es lo mismo la distancia recorrida con el desplazamiento? Porque el desplazamiento me puedes decir que de aquí a aquí van 100 metros, pero la trayectoria me puede decir que yo avancé 1 metro para allá, otro metro para acá y otro metro, y si los sumo son 6 metros al final. Entonces, esa es la diferencia, no van a coincidir. Coincide cuando la trayectoria es en línea recta y el desplazamiento es en línea recta. ¿Sí? Vamos a ver otro video que explica estos conceptos.
Espérame, tienes que volver a compartir, Claudia. Sí, sí, pero voy a ya. abrir mientras tanto el video. A continuación, vamos a definir la trayectoria, la distancia y el desplazamiento. María nos va a ayudar a explicar estos conceptos. María desea ir hacia la parada de bus. Para ello, vamos a identificar la posición inicial y la posición final. La posición inicial es el punto desde el cual va a partir, es decir, la señal de pare. Y la posición final es hacia donde María desea dirigirse, o sea, la parada de bus. María empieza a caminar. Puede tomar muchos caminos para llegar a su destino. Trayectoria. Es la línea imaginaria que une a la sucesión marcada por la línea de color rojo. La distancia es la longitud de la trayectoria, es un escalar. En este caso, la distancia es de 45 metros. Está representada por la línea de color azul y expresada en metros, porque esta es la unidad de medida empleada según el sistema internacional. En cambio, el desplazamiento es la distancia medida en línea recta entre la posición final y la inicial. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo que el desplazamiento es igual a 30 metros con 15 grados. Está representada por la línea de color amarillo. Es importante mencionar que el desplazamiento y la distancia solamente coincidirán si la trayectoria seguida por María hubiera sido en línea recta y no hubiera realizado ningún cambio de sentido. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que desplazamiento total será 0 si la posición final e inicial coinciden, es decir, si se vuelve al mismo punto de partida, independientemente de que se realice o no la misma trayectoria de ida y vuelta. Fíjate además que la distancia nunca es nula, siempre que haya movimiento. Por su trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneo o curvilíneo. Es rectilíneo cuando la trayectoria de un móvil es en línea recta. Es curvilíneo si la trayectoria del móvil es una línea curva, o puede ser circular si el móvil gira alrededor de un punto central, o parabólico si el móvil describe una trayectoria parabólica. Ahora vamos a recordar cuál es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. La distancia es la longitud de la trayectoria, es una magnitud escalar. El desplazamiento es la longitud de la distancia y es una magnitud vectorial. Algunos ejemplos de distancia son 80 metros, 100 metros, 5 kilómetros. Ejemplos de desplazamiento son 80 metros a la derecha, 100 metros a la izquierda, 5 kilómetros a la derecha. No olvidemos que la unidad de medida es el metro. Espero que ahora puedas diferenciar la distancia del desplazamiento. Haz clic. ¿Ya? Entonces ahí estaba el video explicando las diferencias y los conceptos que hay entre distancia, desplazamiento y la trayectoria, ¿ya? Esa imagen viene del video que recién ustedes escucharon. Si miran las imágenes que están al lado, están dibujadas diferentes trayectorias y está trazado el desplazamiento. Y acá, ¿no es cierto?, una parabólica y también punto de inicio, punto de partida, hasta donde se detuvo ese móvil. Y ahí está la diferencia entre la trayectoria y el desplazamiento. La distancia es la cantidad que avanzó ese móvil, ¿ya?
Entonces aquí tenemos a una persona que se desplazó, ¿no es cierto? Y tuvo una trayectoria. Ahí muestra la trayectoria que él hizo y se unieron los dos puntos. Y esto nosotros lo podemos calcular con una fórmula. Ahí dice la fórmula delta X es igual a XF menos X0. ¿Qué significa eso? Delta X nos va a decir el desplazamiento. Por lo tanto, cuando yo les digo a ustedes, quiero que a través de este dibujo que me está indicando los movimientos que hizo el móvil, indíquenme su desplazamiento. Para poder calcular el desplazamiento de ese móvil, usted tiene que buscar el dato de la posición final menos la posición inicial. Supongamos, la persona partió y empezó a medir cuando ya llevaba 30 metros de recorrido, pero alcanzó a recorrer 100 metros. ¿Cuál fue el desplazamiento que hizo esta persona? Repito, empezamos a contabilizar cuando esta persona estaba en la posición 30 metros. Ya había caminado, pero de ahí vamos a tomarlo. Y llegó hasta los 100 metros. ¿Cuánto se desplazó? 70. 70. Porque a los 100 le estoy descontando los 30. Si ahora uso el mismo dibujo, pero digo que esta persona partió del menos 15 y llegó al 100. También tengo que fijarme cuál es la posición final, cuál es la inicial. Los datos son menos 15 y llegó a más 100. ¿Cómo lo calcularían? Hagan el ejercicio, a veces mentalizarlo no se puede, pero escribiéndolo lo puede resolver. 85 Se suma. se suma. ¿Por qué se suma? Porque el negativo con positivo se suma. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Dará 80, yo dije que va del menos 15 al más 100. El primer dato que tengo que poner es el 100, menos 15. Matemáticamente, menos por menos da más. Por lo tanto, el 100 lo voy a sumar con el 15. Significa que el desplazamiento fue de 115 y no de 85. Porque me tengo que fijar en los valores. Ahora otro ejercicio. La persona empezó a caminar desde el menos 85, vamos a tomar el valor que dijo él, y llegó al menos 50. ¿Cuánto se desplazó? Partió del menos 85 y llegó al menos 50. ¿35? Entonces vamos a decir, menos 50 menos 85. Menos con menos da más. Por lo tanto, si tengo más 50 menos 85, ¿cuánto me da? 35 me dijeron, pero el 35 era positivo o negativo. Sería positivo. Negativo. ¿Ya? Dio negativo. Ahora, ¿qué importancia tiene el signo negativo? Si yo estoy trabajando con la coordenada de una recta, me va a decir si estaba antes del 0 o después del 0. Pero eso no significa que la persona fue retrocediendo, sino que me está indicando en qué posición de esta recta numérica está ubicada. Por eso se mantienen los signos, ¿ya? Pero si se fijan, igual hay un desplazamiento. No significa un desplazamiento negativo, sino que estaba posicionado en la parte de la recta numérica negativa. No alcanzó a pasar el 0 hacia adelante. ¿Se entiende ahora cómo se calcula, cómo se usa la fórmula? Depende. Se suma si son negativo con negativo. Se resta si es negativo con positivo. Y se suma cuando es, otra vez, negativo con negativo. Te explico. Si tengo un negativo y un negativo,
cambia más, por lo tanto sumamos. Si mis valores son positivo o negativo, se resta. Porque va a dar negativo, por lo tanto se resta. Ahora, eso lo tenemos que mirar cuando yo digo, si tienes dos positivos, igual el otro te va a dar negativo, porque la fórmula que me dice... Pero ese se suma o se resta. No tengo plumón. Claro. ¿En la pantalla? Porque usted dijo, Pero, se suma un en la negativo pantalla, y un negativo. Mira, ¿qué les dijo? Aquí en la pantalla, Globita, tienes que poner... Anotar. Ahí listo. Ahí está. Ya, a ver. Ahí está, mira. Mire. Oh, me está saliendo. Me cuesta un poco. Desplazamiento igual a final menos inicial, ¿no es cierto? Ahora no sé, qué parte me ubiqué. Si este es positivo, el valor es positivo. Esta es la resta que me indica la fórmula. Y este era negativo. ¿Qué tengo que hacer yo? Fijarme en este con este. Y digo, negativo con negativo me va a dar positivo. Por lo tanto, sumo. Si este es positivo, tengo la resta y el otro valor es negativo, nuevamente me fijo en estos dos. Negativo con positivo, Se resta. se resta. ¿Ya? Entonces son las únicas dos situaciones. Negativo con negativo voy a sumar. Negativo con positivo voy a restar. Y el siguiente caso, si el valor final era negativo y lo resto con otro negativo, ¿qué va a pasar? Esto va a ser positivo. Pero menos con más, ¿lo resto o lo sumo? La pregunta no es que menos con más, ¿lo resto o lo sumo? Se resta. ¿Ya? Supongamos que aquí tengo menos 50 más 10. Tengo que restar y va a ganar el signo que tenga mayor valor. ¿Sí? Y ahí, primera vez que uso esto. Ahora en la parte de arriba pones borrar. No, el ahí no. Más bajito, más bajito. Ahí está. Más bajito. Más bajito. Ahí, Ahí donde dice borrar. Borrar todos los dibujos. Y luego la X rojo. Listo. ¿No alcanzó a anotar? Sí. Ah, ya. ¿Se entiende? Entonces, ese es el juego matemático con los signos. En matemática el profesor también se los tiene que explicar si tienen un tipo de ejercicio así. Pero esa es la regla de los signos. Entonces, de repente, claro, hacemos los cálculos, pero no me fijé en el signo y me dio mal el resultado y uno se supone, ¿por qué está malo? Y es porque no me fijé en la ley de los signos, ¿ya? Un ejercicio, a ver si lo pueden resolver los que están de manera virtual y los que están acá presencial. Dice, el gato de Alejandro camina sobre el techo de una casa por un tramo recto, desde la posición X igual menos 3 metros hasta la posición X igual 3 metros. Luego camina de vuelta, deteniéndose en la posición X igual menos 1 metro, como se representa en el siguiente esquema. Ahí tenemos el gatito que partió del menos 3, llegó al más 3 y después se devolvió al menos 1. La pregunta es, fíjese bien en el concepto que estoy preguntando. ¿Cuál es la distancia recorrida por el gato?
¿Volvió al punto? Llegó al -1. ¿4 metros? A ver, esperemos qué dicen los compañeros. Ya hay alguien que me dice 4 metros. Vamos a esperar que alguien más me dé el resultado de la actividad. 2 metros. Ya hay otra persona que dice 2 metros. Acá en sala, ¿alguien me dice? 4 metros. 4 metros, calculó otra persona. Ya van 2,4 virtual. Otro dijo 2. Desde la posición X, el 1 3 hasta la posición X del 3 positivo. 3. 4 metros. 4 metros, van 3 personas que dicen 4. Acá presencial todavía 4 me dice acá un compañero. De 3 va a 3. Y luego tenés que volver. 4 metros, profesor. 4 metros, ya van más personas que dicen 4. 4 calcularon acá en clase. ¿Quién más? ¿Usted? ¿No? Estamos aplicando los conceptos para ver cómo se resuelve. 4 metros. 4 metros dicen también Javier Balboa. Javier. Esos 4 metros tienen 4 metros negativos. Claro, ahí me tienen que decir el signo también, si era positivo o negativo. Digo, si son 4, son 4 negativos. 4 negativo. Los que están virtual, ¿el 4 era positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ya acá en clase tengo 3 personas que ya me respondieron. ¿Virtual cuántos faltan por responder? Hay como 14, 15 cantos. No hay. Hacer otra cosa. Vente por ahí. Me funciona con el lápiz. Colgado de 4 metros. Ya, hay otra persona que nos está diciendo, Rosa, está diciendo también que es Y Constanza Lincho dice que no entiende cómo calcularlo. ya. Ya. ¿Todavía están pensando? -4, ¿ya? Ya, veamos. ¿El -3 es la posición inicial o la posición final? Inicial. Au, mira qué feo escribo. El 3 positivo, ¿qué posición tiene? Posición. ¿Cuál es la posición final del gato? -1. -1. -1. Ya, entonces tengo que hay una posición inicial -3 y una posición final -1. Porque el gato siguió moviéndose, no significa que acá se detuvo. Sigue en movimiento hasta devolverse al -1. Entonces, vamos a ver cómo me resulta acá la letra. Distancia. Igual. Posición final -1. Menos. Posición final -3. Me fijo en estos dos signos. Menos con menos me da más. Tengo -1 más 3. ¿Lo sumo o lo resto? Correcto.
Por lo tanto, había una persona en sala que al principio dijo bien y Lo después cambió. sumo. Entonces el resultado es 2. ¿Sí? No, pero estamos aprendiendo, va bien, si estamos aprendiendo. ¿Se fijan? Me tengo que fijar bien en los signos, y aquí cometieron error de signo. Miraron -1, -3, -4. Y no se acordaron que la fórmula me dice posición final menos posición inicial. ¿Ya? Ahora consulta. A ver si me recuerdo, decía... No. Estoy recién aprendiendo. Ya. Aquí estaba preguntando por la distancia. Si yo pregunto por el desplazamiento, ¿cuánto se desplazó? 4 metros. Ah, no, perdón. 5 metros. 6 metros. Yo tengo 6. Ya, la pregunta es, si voy a contar en el desplazamiento de aquí, acá, acá, 6 acá, metros. voy a contar de aquí a acá. ¿Qué dice la definición de desplazamiento? 7 metros, entonces. ¿Qué dice la definición de desplazamiento? Veamos. Es la Para la diapositiva anterior. Tienes que hacer clic sobre la presentación. Clic ahí. Desplazamiento. Es una línea recta. Dice, es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Punto de partida con el punto de llegada. ¿Cuál fue el punto de partida del gato? -3 -3. metros. ¿Y el punto de llegada? -1. Si yo lanzo desde el punto de partida al punto de llegada, me coincide esta vez con la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hizo el gatito. Justo aquí coincide -2 con 2. La trayectoria no lleva signo ni positivo ni negativo, la distancia sí, ¿ya? Entonces, es eso lo que yo me tengo que fijar. Y si yo les pregunto, ¿cuál fue la trayectoria? ¿Cómo dibujarían ustedes la trayectoria del gato? No, ahí estamos dando valores. ¿Cómo la dibujo? Esa línea imaginaria que yo dibujo cuando uno avanza. El gato caminó en línea recta. hace una línea rectangular. Hace una línea rectilínea, ¿ya? El gatito no fue saltando de tejado, cambiando de posición en el tejado. Se mantuvo caminando en línea recta. En este sentido, tenemos que controlar la distancia desde del punto inicial hasta el punto final. Creo que son como 6 metros. 6 metros de 3 menos 3 hasta el punto 3. Son ¿Ya? 6 metros y al volver se queda en punto -4. No, Puedo decir -1. Puedo decir que se recorre como en total, a ver, 6 más 4 como 10 metros. Ya, y tendríamos que hacer otra pregunta. ¿Cuánto caminó el gato? Que es distinto. ¿Cuánto caminó? El gato camina como 10 metros.
10 dicen en el chat. 10. 10 metros camino el gato. Pero ahí nosotros tenemos que tener la claridad del concepto. Diferenciar la distancia, diferenciar el desplazamiento y diferenciar la trayectoria. ¿Ya? No sé, no te compro, pero no sé cómo llegaron a los 10 metros. Era como me devuelvo. Ya. Cuento. Bueno, aquí estoy con el lápiz otra vez. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuento los espacios. 7, 8, 9, 10. Hoy me quería dar la pregunta de... ¿La damos? Ahí hace los 10 metros. Con esos 10 cuadraditos, hace los 10 metros de lo que recorrió el gato. Siempre se cuentan. Sí, por metros. Puede ser más, puede ser menos. Claro. Siempre son los cuadraditos. Se van contando los cuadraditos. Sí. Pero no se preocupen, vamos a hacer más ejercicios, pero pongan atención a la pregunta esencial que ustedes tienen que responder en la casa. Y enviármela por chat. Hay que compartir mi número para que me envíen. Ya, dice, un atleta, cópiela, porque me la tiene que responder y enviar al chat. Un atleta corre por una pista de atletismo. Da 3 vueltas por una pista que tiene aproximadamente 100 metros. Luego, para. ¿Cuál es el desplazamiento y la distancia? Ahí está dibujada la pista y el puntito rojo a donde partió el atleta. Y aquí yo le estoy dando la respuesta. Dice, la distancia es de 300 metros y el desplazamiento de 0 metros. ¿Por qué? Explica. Y esa es la pregunta esencial. Usted me tiene que explicar por qué la distancia es de 300 metros y por qué el desplazamiento fue 0. Pregunte, si tiene dudas. Está el dibujito, vea dónde está el punto rojo y dice que dio 3 vueltas a la pista y la pista mide 100 metros. Entonces, ¿por qué la distancia es 300 y el desplazamiento fue 0? Porque el guarda la misma trayectoria. Me tienes que responder ahora, me tienen que enviar la respuesta al WhatsApp y la próxima clase, la mejor respuesta la decimos. No significa que van a haber malas, pero vamos a buscar la mejor de las mejores y yo les voy a enviar su notita. Es una tarea para la casa. Nicolás les está compartiendo mi número de WhatsApp para que me envíen a mí la respuesta. Póngale nombre, porque como yo voy a desconocer sus números, ponga, me llamo tanto, curso tanto, esta es mi respuesta. ¿Ya? Y yo la voy a leer e inmediatamente le voy a decir la nota que tiene. Lo mismo para ustedes, chiquillos, que están de modo virtual. Nicolás está compartiendo mi número. Ya está compartido. Y ustedes me responden a mi número. Pongan su nombre para yo identificar ese número. ¿Ya? Nombre y curso. Porque recuerden que está el segundo tarde y también le hago el segundo tarde. Eso, chiquillos. ¿Ya? Los dejo con esa inquietud para aplicar los conceptos que vimos hoy día. Este material yo sé que también lo van a subir. Ahí habría que preguntar qué día si es que quiere volver a revisar los conceptos. Esperemos subirlo hoy en la noche o mañana por la mañana. La clase. ¿Ya?